Muy buenas noches con todos los presentes. Sean bienvenidos una vez más al Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa. El día de hoy tendremos la ponencia a cargo de el doctor Bertín Serafín Calderón Rondón, quien nos va a comentar un poco más acerca del tema de gestión estratégica en farmacia hospitalaria. El doctor Bertín es un distinguido profesional de la salud y académico con más de 25 años de trayectoria sobresaliente. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento en el Hospital número 3 Yanaguara de Salud, liderando la gestión estratégica y operativa de servicios asistenciales críticos. Su experiencia incluye la jefatura de servicios farmacéuticos y funciones de coordinación en instituciones de gran prestigio, como la Clínica del Sur Sana. Además, el doctor Calderón complementa su labor clínica y administrativa con una sólida vocación docente, impartiendo cátedras de gerencia en salud y auditoría médica en la Universidad Católica de Santa María. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, estimados colegas. Primero agradecer al Colegio Químico Farmacéutico de Arequipa por la invitación. Y bueno, es un gusto poder compartir con ustedes experiencias estratégicas, en este caso, para desarrollarnos en el campo farmacéutico acorde con lo que se viene haciendo en países desarrollados eh, en nuestra profesión. Ya el título nos tiene que sugerir. Cuando decimos que transformamos la logística en generación de valor real para el hospital y el paciente, aunque esto es válido para cualquier oficina farmacéutica o establecimiento farmacéutico, em, estamos pasando de una gestión tradicional inherente al profesional farmacéutico, que es el suministro del medicamento, ¿no? Que involucra programaciones, estimación de necesidades, compras, custodia, almacenamiento y finalmente la entrega del medicamento en una orden médica. Y es lo que tradicionalmente siempre se ha hecho. Incluso, eh, por lo menos en nuestro país, las primeras promociones se abocaban a estudiar el fármaco, ¿no? Éramos los expertos del medicamento y todo lo que tiene que ver con él, desde sus orígenes, su producción, su aislamiento y finalmente los diseños farmacéuticos en la industria. Pero eso en el tiempo ha cambiado, ¿no? Y ya muchos años que en realidad el impacto de la gestión farmacéutica tiene como núcleo central al paciente, más que al medicamento, porque ya el medicamento como que no es que se dejó de hacer, pero pasa a un plano, a un segundo plano, dado que el beneficio para la salud pública está en lo que podemos hacer nosotros por el paciente. Entonces, un poco de eso vamos a desarrollar hoy día. No es básicamente una ponencia de revisión de procedimientos, ¿no? MAPROS, porque eso es lo que siempre nosotros revisamos en las oficinas farmacéuticas y además debemos tener como normativas en parte de nuestra documentación, ¿no es cierto? Buenas prácticas, como certificación incluso de la oficina. Entonces nosotros ahora vamos a ver la nueva visión, la farmacia punto 4, qué es lo que se está haciendo de forma que nosotros cambiemos el chip y podamos ya desarrollarnos más estratégicamente con aporte de esa generación de valor que dice la diapositiva para el paciente y por ende para la institución donde laboramos. Bien, les he traído esta imagen porque muchos gestores, muchos profesionales de la salud encargados de dirigir instituciones, clínicas, hospitales, siempre han visto la farmacia como un centro de acopio de medicamentos, ¿no? Son los encargados de hacer las compras, de custodiarlo, almacenarlo y finalmente atender una receta, ¿no? Una dispensación, un despacho de medicamento, como suelen llamarle, ¿no? Y esto en realidad
es la punta del iceberg, porque representa un porcentaje en la gestión moderna, en la gestión estratégica del farmacéutico muy pequeña, ¿no? ¿Ya? Nosotros decimos que es solo la punta del iceberg porque el grueso, el 80% de este bloque de hielo, no está realmente solo en eso, en lo que compramos, en lo que suministramos, custodiamos y entregamos o despachamos, ¿no? Sino que realmente cuando hablamos de modernidad estamos hablando de validación de prescripciones. Por ejemplo, ¿cuántos errores de prescripción encontramos en el día a día cuando estamos dispensando medicamentos, ¿no? Ese es un valor oculto que, como vamos a ver en las métricas, no se refleja en un indicador de gestión para la toma de decisiones, que puede implicar aumento de la estancia hospitalaria, por ejemplo, puede implicar que el paciente pueda quedarse más tiempo por una interacción o una reacción adversa, ¿no? O finalmente que no se cumpla el objetivo terapéutico, porque la prescripción no estuvo entendible para nuestro paciente. Entonces, quienes estamos en el día a día atendiendo recetas, vemos una infinidad de situaciones en la prescripción que pueden llevar a que el paciente no use el medicamento de forma adecuada. Y eso me llevó a otra imagen, ¿no? Y es que si nosotros imaginamos un aeropuerto, ¿no? Un aeropuerto donde todos los aviones se supone que despegan con un plan de vuelo, ¿no es cierto? Con un destino. Eh, pero imaginemos que esto suceda sin un plan, que sean entregados, o perdón, que despeguen sin un plan de vuelo. Sería un caos. Sería terrible, ¿no? De llegar con vida a un destino, probablemente no llegue y sea fatal. Y es una analogía para que nosotros, como farmacia moderna, nos veamos más como una torre de control, ¿sí? Cuando nosotros validamos una receta en la selección, en la dosificación y logro del objetivo terapéutico, estamos haciendo las veces de una torre de control. Y miren que esto está lejos del tema de coberturas, de almacenamiento, de stock, ¿no es cierto? Reporte de stock, qué falta, qué no falta, cómprese, solicítese, etcétera, ¿no? Estamos hablando aquí a una analogía como que el medicamento fuera un avión, ¿no? Y para que llegue a su destino, tiene que tener una prescripción y una orden muy bien elaborada, que tiene que ver con elementos de, por supuesto, de buen diagnóstico, que es parte del médico, pero tiene que ver también con selección, con dosificación, con tiempo de tratamiento, ¿no? Con vías de administración, con indicaciones para el uso, que ya esto, digamos que es responsabilidad del paciente, pero que va de la mano con la atención farmacéutica que debería recibir cuando recaba sus medicamentos. Entonces, desde esta torre de control, nosotros podemos tomar muchas decisiones para la eficiencia en la resolución del problema de salud y también en el tema de costos para el establecimiento o la oficina farmacéutica, porque en la medida que nosotros optimicemos estos planes de tratamiento, vamos a permitir también que se optimice el uso y al optimizarse el uso, generamos menos gasto y si el paciente no genera problemas relacionados al medicamento que está llevando, también estamos optimizando el gasto del establecimiento, porque el paciente podría regresar por algún problema ocasionado por el medicamento, lo que llamamos PRM. Entonces, imaginémonos si estamos del lado de solo del suministro, ¿sí? Lo que hacíamos tradicionalmente, estaríamos hablando de una gestión tradicional y pasada en el tiempo, o estamos gestionando el medicamento de forma moderna, estratégicamente proactiva, de la mano con la prescripción médica, ¿no? Entonces, tradicionalmente, los gestores nos han visto desde esa óptica, ¿no?
como un centro de costos, un enfoque más tradicional al gasto, cuánto se gasta y realmente, pues, ¿no? El gasto de medicamentos es un tema de mucha importancia en cualquier establecimiento de salud y siempre se trata de que por allí se ajusten las prescripciones pensando más en gastar menos en las compras que probablemente en el impacto que pueda tener en el paciente, ¿no? Entonces yo tendría que preguntar, ¿cómo estás gestionando tu métrica, tus indicadores actualmente? ¿Solo van a cuenta de cuánto tienes, cuánto se consumió, cuánto necesitas pedir? ¿O estamos generando un valor añadido que tendría que ver con términos de en cuántos pacientes evitamos una RAN, una interacción, ¿no? O un plan que no alcance el objetivo terapéutico, es decir, en términos de salud del paciente, ¿sí? La eficiencia del medicamento, la efectividad que pueda tener o no en un determinado problema de salud, una patología. Entonces, vamos cambiando el chip, ¿sí? Pasamos de un tema tradicional del suministro y logística del fármaco a un tema de generación de valor en lo que nosotros vamos a brindar como seguridad a nuestros pacientes cuando reciben este medicamento. Entonces, es un paso estratégico, una evolución, ¿no es cierto? Un nuevo enfoque que le vamos a dar a la gestión farmacéutica, porque ya no solo vamos a hablar de esa bodega centralizada, ¿no? De ese depósito de fármacos, ¿sí? Sino más bien la actividad del químico farmacéutico va a tomar como núcleo al paciente. ¿Sí? La gestión y toda la métrica que vamos a desarrollar tiene que girar en torno al paciente. Y por supuesto que vamos a interactuar con otros profesionales de la salud también para obtener información del impacto que pueda tener esta terapéutica, ¿no? Y finalmente el triple desafío y lo que se quiere hoy en día, tal y como se gestiona en otras latitudes, es generar calidad, seguridad y sostenibilidad en la oficina farmacéutica o en el establecimiento de salud. Y los tres componentes van perfectamente de la mano, resaltando la seguridad del paciente, porque finalmente es uno de los objetivos de la atención farmacéutica, que pues como se llama en Estados Unidos son cuidados farmacéuticos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a cuidar? Pues que el paciente use bien el medicamento y en todo caso que la prescripción esté acorde a la evidencia científica. Por otro lado, tenemos las cifras, ¿no? Porque esto no viene porque alguien lo inventó o porque alguien dijo, ¿y por qué mejor les pedimos a los farmacéuticos que hagan esto? No, es que la realidad es que el medicamento impacta con mucha fuerza en problemas que se generan en los pacientes. Y como pueden ver ustedes allí, hay datos también de mortalidad, o sea, una implicancia fatal simplemente por el mal uso, por el uso inseguro, la atención insegura en los pacientes. Y se habla, pues la OMS habla de cifras de más de 3 millones de muertes anuales que tienen que ver de alguna forma con el medicamento, ¿no? Y esto implica un costo económico de 42.000 millones de dólares al año, visto desde la perspectiva de los países europeos, ¿no? Entonces, los estudiosos que investigan la problemática de esta situación, ellos dicen que el 50% de este impacto puede ser evitado si es que hacemos una validación, verificación y educamos al paciente para una adherencia adecuada, para un uso adecuado del medicamento. Es decir, hay un nicho de intervención que por inercia corresponde al farmacéutico, porque nosotros tenemos que ver con el medicamento. Si bien no lo ordenamos, estamos en la posibilidad de alertar una mala orden, porque hoy en día la medicina ya no es subjetiva, la medicina está basada en evidencia científica. Y eso
todos tenemos acceso a la evidencia científica, entonces estamos en la capacidad de reconocer una mala prescripción o una mala selección de medicamento. La farmacovigilancia es otro aspecto inherente al profesional farmacéutico y que también no se usa mucho esta métrica cuando se trata de hacer gestión. Y debiera ser así. ¿Por qué? Porque las reacciones adversas, ustedes saben muy bien que tienen que ver con todos los fármacos, pero algunas de ellas son severas y algunas otras son fatales. Y como decíamos al inicio, esto puede perfectamente ser predecido y evitado en la mayoría de veces si es que nosotros realizamos un seguimiento y si hacemos una validación adecuada de la prescripción. Entonces, este es el nicho, ¿no? Esta es la situación que nos lleva a nosotros a cambiar el chip y a tomar una dirección más acertada. Y si todo esto ha sucedido ya en Estados Unidos y países en Europa, por ejemplo, ¿no? Algunos del Asia incluso, es por esa misma necesidad de que la farmacia o el farmacéutico cumpla un rol más centrado en el paciente, en su seguridad, que solo limitarse a la logística del medicamento. Bien, esto ya se viene haciendo porque es una necesidad pública. Y hoy en día nuestro colegio viene haciendo todos los esfuerzos para que las oficinas farmacéuticas pasen a influir también y a participar de la salud pública en nuestro país. Y ese va a ser un gran aporte porque nos da el escenario perfecto para que nosotros podamos también colaborar con nuestros conocimientos y nuestras intervenciones en la salud de nuestros pacientes, no solo en prevención, ¿no? Que de repente vamos a empezar por ahí, en prevención, sino también en evitar todos estos problemas por el mal uso de medicamentos, más aún en un país en el que la automedicación pues está a la orden del día, es decir, hay mucho consumo de medicamentos sin prescripción médica. Bien, entonces, algunas otras cifras ya más del ámbito hospitalario, ¿no? Tenemos pacientes que pasan a una fase crítica y necesitan hospitalización, por ejemplo, por el uso de medicamentos, ¿ya? Y en todos estos datos, algunos de estos casos y problemas generados, estos PRM, son pues evitables, son predecibles, tal y como lo vemos en la atención farmacéutica. Si bien es una especialidad, es parte también de nuestra actividad cuando dispensamos un medicamento. En las unidades de cuidados intensivos, donde el paciente tiene un problema de salud muy complejo y muchas veces con diagnósticos, con polidiagnósticos, por tanto es polimedicado y encima de ellos son medicamentos este, que podrían interactuar y generar algún problema mayor en el paciente. Entonces, nuestra participación también allí permite tomar algunas decisiones conjuntas muy importantes en salvaguarda de la salud de nuestros pacientes, ¿no? Y pues está de más decir que en todas estas prescripciones se podrían presentar algunas interacciones fácilmente detectables porque hoy en día contamos con software para ello, ya ni siquiera tenemos que memorizar o recordar todas las posibles interacciones que se pueden dar en una prescripción, en una receta médica. Y este es un gran aporte, ¿no? Es un gran aporte porque muchas veces en la consulta el profesional médico no tiene el tiempo necesario para hacer toda esta búsqueda o alertas que el sistema le pueda dar, ¿no? Porque sí, bueno, en Estados Unidos sí se cuenta con este tipo de ayudas en la misma prescripción, pero también en las áreas de farmacia que atienden a hospitalización, a las UCI, a las emergencias, también se puede contar con este software que nos permita las alertas. Entonces hay una serie de actividades que nosotros tenemos que realizar, ¿sí? Que tenemos que orientar ahora en nuestra gestión y que nos permita, por ejemplo, llevar a una reducción en los errores en el uso de los medicamentos. Eso definitivamente, y todos sabemos que hay, que los encontramos, pero la pregunta es, ¿los registramos?
¿Medimos el impacto que esto ha tenido en favor de los pacientes? ¿Qué hubiera pasado si todo esto no se corrige, no se modifica, no se ayuda al paciente? No se mide probablemente, ¿no es cierto? Entonces, contamos con medicamentos también de alto riesgo. Necesitamos implementar una serie de medidas de seguridad para este tipo de medicamentos. Por supuesto que tiene que ver también con la necesidad de que estos medicamentos sean prescritos por profesional médico y muchas veces por la especialidad que corresponde, ¿no? La automatización ha venido a ayudar mucho en este aspecto, ¿sí? Con los sistemas de gestión y dispensación en los hospitales, pero también es un tema que no se registra y no se mide el impacto que podría haber tenido sin una intervención farmacéutica. La farmacovigilancia proactiva, ¿no? Eh, sí, está bien, reportamos las reacciones que se dan a conocer o que de repente identificamos en una atención que damos al paciente, pero podríamos hacer también farmacovigilancia intensiva, porque conocemos cuáles son los medicamentos problema, generadores de reacciones adversas en alto porcentaje, y aquellos que podrían generar mayor hipersensibilidad en nuestros pacientes. Y todo eso es perfectamente medible. Y esto en el ámbito ambulatorio, digamos que todavía podría tener un impacto mayor, porque el paciente no necesariamente es cautivo, no regresa y pues no sabemos cómo le fue, pero sí vemos en muchas circunstancias que el paciente termina desorientado y no va a hacer un buen uso del medicamento. Hay mucho paciente que acude a la consulta, adulto mayor solo, y no alcanza a tomar nota exactamente de lo que tiene que hacer con el medicamento. Hay falta de comprensión, de atención, muchas veces la audición no acompaña, la vista menos. Es el farmacéutico quien tendría ahí la estrategia para poder ayudarlo, ¿no? Y esto enfocado en polifarmacia, ¿no es cierto? A más medicamentos, mayores posibilidades de presentar PRMs, ¿no? El incumplimiento y la falta de adherencia de nuestros pacientes también es un componente importante, porque el paciente sin educación, sin comprensión, sin entendimiento, sin estar completamente en acuerdo de lo que va a suceder en su organismo, puede suspender el medicamento antes de lo que conviene, ¿no? Entonces, las consecuencias clínicas y los riesgos son perfectamente medibles. Podemos hacerlo porque si se mide el impacto de los errores, digamos, o de la falta de atención a este tipo de intervenciones, podemos hacer también lo otro, ¿no? Medir cuánto de esto estamos evitando. Y esto ya nos permite hablar de una estrategia para una gestión farmacéutica actual. No quisiera emplear mucho el término moderno porque podría ser moderno en nuestro medio, mas no en el planeta, ¿no? Esto ya se hace en muchos hospitales de, de países desarrollados. Em, bueno, nuevamente tenemos ahí polifarmacia, complejidad del paciente y falta de educación, que son aspectos y temas en los que necesariamente tendríamos que intervenir, ¿no? Tipos de errores más comunes que nosotros tenemos y que vemos en el día a día cuando atendemos recetas, cuando dispensamos medicamentos, ¿no? Dosis incorrecta, vías de administración erradas o de repente presentaciones que no existen, ¿no es cierto? Confusión de fármacos, que esto en el ambiente hospitalario es mucho más fácil porque contamos con un sistema que nos permite saber de qué está siendo tratado el paciente, cuál ha sido el diagnóstico, ¿no es cierto? Y las omisiones de dosis o el incumplimiento. Esto es aún mayor todavía y hay más presión y se puede brindar mayor seguridad al paciente cuando estamos hablando de unidades de cuidados intensivos y de urgencias médicas. Entonces, aquí hay un aspecto de aplicar inteligencia clínica y agregar gestión de valor a las actividades que nosotros hacemos, ¿no?
en toda la gestión farmacéutica podemos agregar un valor añadido. No simplemente ser el dispensador, ¿no es cierto? ¿Ya? De gestionar productos, gestionamos resultados en salud. En alguna oportunidad, como responsable en un establecimiento, este, se me preguntaba, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de tener profesionales farmacéuticos en abundancia en el establecimiento farmacéutico, ¿no? Porque, claro, hacíamos los requerimientos de acuerdo a las necesidades que el sistema y la evolución en la gestión necesitaban. Pero entonces el gerente decía, ¿no? En las reuniones de gestión, si tenemos personal ya entregando medicamentos en barra, en mostrador, ya un farmacéutico para que haga las compras, ¿no? Y esa era la visión. Esa era la visión tradicional, antigua, de la que tenemos que salir, en la que tenemos que cambiar, porque ya no se puede pensar así, ¿no? Entonces yo le propuse y le dije que si el farmacéutico estuviera en la dispensación, nosotros vamos a ganar seguridad en el uso del medicamento con nuestro paciente, educación en salud, ¿no? Incluso prevención, promoción y doble función, ¿no? Porque para él era que simplemente el farmacéutico hacía el suministro y el personal técnico hacía la entrega del medicamento. Se tomó a bien esto y se hizo una transformación de contar más con más farmacéuticos que con técnicos de farmacia. Entonces, ese es el mensaje clave para que nosotros podamos evolucionar de gestión de productos a gestión de resultados en salud. Una transformación que se hace necesaria para estar a la vanguardia de la gestión farmacéutica en el mundo, ¿sí? De un centro de logística convencional a un plan estratégico de atención y seguridad a nuestros pacientes. ¿Cuál sería nuestra hoja de ruta? Por supuesto que esto va de la mano con la transformación digital. En la medida que nosotros contemos con sistemas informatizados, digitales, también vamos a lograr gestionar de forma más eficiente porque vamos a capturar los datos que son tan necesarios para poder demostrar el valor de nuestra gestión en la seguridad y salud de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda, porque no todo, en todo ámbito hospitalario o farmacéutico es posible, se debe contar con un sistema de gestión de la historia, ¿no? De gestión hospitalaria que conecte los módulos de todos los servicios médicos con el módulo de farmacia, ¿no? Donde nos permita conocer también al paciente y poder entender cuál es el plan del que hablábamos, el plan terapéutico, ¿no? Por supuesto que el tema de inventarios, de buenas prácticas, de suministro, de estimación, de necesidades, siempre va a estar allí, ¿no es cierto? Ya eso está estandarizado, está normado, y esa trazabilidad no es difícil para nosotros porque empezamos y nacemos haciendo eso, ¿no? La capacitación de los profesionales en el manejo de estos sistemas y de software que nos den alertas y nos permitan custodiar la seguridad de nuestros pacientes también es importante, ¿ya? La automatización, no todos la vamos a tener, seguramente. Si usted revisa gestión farmacéutica en establecimientos del primer mundo, va a encontrar pues servicios ya automatizados, ¿no? Es decir, no tendríamos que emplear tiempo de repente en tomar medicamentos de un anaquel para ponerlos en una caja dispensadora, y sino más bien conversar con el paciente y ayudarle en el plan de tratamiento que él tiene. Pero esto vendrá con el tiempo, en la medida que el presupuesto y las instituciones lo permitan. Sin embargo, nosotros sí tenemos que estar en la validación y establecer pues los 5 correctos para que nuestros pacientes sean beneficiados. En una tercera fase, lo que, con lo que abríamos esta ruta, esta hoja de ruta, la inteligencia clínica y el valor que damos a nuestros pacientes tiene que ver pues con alertas automatizadas, ¿no? Necesitamos tener
software, y eso sí está a la mano, porque hay software gratuito también, para detectar interacciones y posibles reacciones adversas de los medicamentos que entregamos a nuestros pacientes. Muy pocos hacemos esto, salvo que tengamos implementado un servicio de atención farmacéutica, pero el servicio de atención farmacéutica no alcanza a todos nuestros pacientes. Entonces, bien podríamos hacerlo a través de la dispensación, ¿no? Esta esta informatización, este uso de software también nos va a dar algunas métricas, algunos datos que nos van a permitir tomar algunas decisiones para mejoras en cuanto a intervenciones que nosotros podamos hacer. ¿Sí? Además, la farmacia clínica 4 nos lleva al farmacéutico a liderar las atenciones y los cuidados que damos al paciente en el plan de tratamiento del medicamento, porque hay profesionales médicos y hay profesionales de enfermería que también lo hacen en sus programas, con sus pacientes, ¿no? Sus grupos de pacientes hacen perfectamente esto, pero nosotros tendríamos que hacerlo desde el origen, desde donde salen los fármacos que estamos gestionando, ¿no? Y por supuesto, en el ámbito hospitalario, cuando acompañamos al equipo en la visita médica en las camas hospitalarias, podemos también aportar mucho allí. Mucho se habla de los PRMs, ¿no? La farmacia tiene que trascender en gestionar y solucionar los problemas relacionados al medicamento. Esa es una responsabilidad del farmacéutico, tanto en el ámbito ambulatorio, en cualquier oficina farmacéutica, como en el ámbito hospitalario. Aportar a la farmacovigilancia, validar la prescripción médica, ¿no? Y buscar que solucionar problemas relacionados al medicamento tiene que ser un enfoque nuestro en la gestión farmacéutica, ¿no? Esta lámina para siempre recordar que también el ámbito de la gestión del producto en sí requiere pues sistemas de hoy en día digitales, ¿no? Automatización cuanto sea posible, tanto para el tema de las atenciones a los servicios como para las devoluciones, que son de igual importancia porque nos permiten también que el medicamento siempre esté custodiado y gestionado por un profesional o varios profesionales farmacéuticos. El modelo farmacéutico de 7 estrellas no es sino algunas características que hacen mucho más importante la labor que realiza el profesional farmacéutico, ¿no? Que tenga un enfoque de cuidador, ¿no es cierto? Esa vocación para resolver el problema al paciente en tanto se relacione con un medicamento, que tome decisiones cuando se tenga detectado algún problema en la prescripción y no se diga es responsabilidad del médico, ¿no? Porque finalmente no sería muy ético sabiendo que algún fármaco va a producir un problema en el paciente, deslindar esa responsabilidad, ¿no? Ser líder y comunicador cuando participamos de los equipos en el establecimiento de planes terapéuticos, también podemos aportar con nuestros conocimientos y con la información que nos brinda nuestros sistemas en el ámbito farmacéutico, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? El tema, bueno, ético, que está de la mano con lo que les decía en la toma de decisiones y que está, pues, impulsado por la Federación Internacional Farmacéutica también, ¿no? Investigador tiene que ser innato al profesional farmacéutico porque ustedes saben que los medicamentos se desarrollan hoy en día con bastante rapidez. La tecnología nos permite tener fármacos nuevos todos los meses. Necesitamos investigar, necesitamos informarnos de la farmacovigilancia, de, de las notificaciones, de las alertas, porque muchos fármacos también dejan de ser prescritos por algunos problemas que se presentan en el uso, ¿no? Y el enfoque finalmente siempre tiene que ser en el paciente, ¿no? Pensando todo en el paciente. La integración en los equipos médicos que nos permite hacer validaciones in situ, ¿no? Y optimizaciones también con otros profesionales y nos lleva pues a humanizar
a humanizar y establecer una relación más estrecha con el paciente cuando lo visitamos en su cama hospitalaria y cuando conversamos con él sobre cómo se siente luego de iniciar alguna terapia medicamentosa. Por supuesto que al alta del paciente también deberíamos tener una entrevista para los consejos necesarios y el contacto y relación que debería tener con el establecimiento una vez que sale a su domicilio. Miren, es necesario que el servicio de farmacia eh, se posicione. Y cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando de marketing. Marketing que muchas veces es mal usado en el sector salud, pero que perfectamente encaja cuando queremos mostrar el real valor que tienen las intervenciones farmacéuticas con nuestros pacientes, ¿no? Debemos convertirnos en socios estratégicos con los otros profesionales de la salud, porque en la medida que se busque una sociedad y un trabajo en equipo, quien sale de beneficio es el paciente. Cuando el trabajo es individualizado, cada quien por su lado y cada quien cree tener la verdad, ¿no? En temas como era antiguamente, porque hoy quien marca la pauta es la evidencia, ¿no? La evidencia y felizmente tenemos acceso a toda la evidencia a nivel planeta, como para saber qué es bueno y qué es malo de forma acertada y perfecta, ¿no? Entonces, estas tendencias que son pilares de la atención farmacéutica 4 deben incluir métricas, ¿no? Como por ejemplo, tasa de errores de medicación, ¿no? ¿Cuántos errores hemos detectado? ¿Cuántos problemas hemos evitado? Normalmente en los hospitales, cuando se analiza en los equipos de gestión indicadores, hay un indicador que se relaciona a la farmacia, que es el número de recetas por consulta. Es decir, cuántas recetas o cuántos medicamentos se están recetando por cada paciente. Y eso tiene un valor para el gestor, porque tiene que ver con el gasto, tiene que ver de pronto con el uso exagerado de principios activos, pero no se está midiendo el impacto que esto puede tener en la salud del paciente. Solo se ve desde la perspectiva de que esa receta va a solucionar su problema de salud. Y sabemos que no siempre es así, y hemos visto ya las cifras al inicio de la presentación. Entonces, nosotros podemos darle ese giro, ¿no? De forma estratégica, de manera que podamos mostrar el impacto que tiene este incremento en la prescripción, más no en soles, sino en cuántos pacientes se han beneficiado de esta intervención, ¿no? El porcentaje de conciliación, cuando el paciente ingresa al hospital y es hospitalizado por alguna patología, necesitamos también verificar si está tomando sus medicamentos o si se les está administrando en las horas correctas, ¿no? Estar detrás de la RAM, ¿no? Hacer el seguimiento adecuado, notificar cuando éstas se presentan y pues intervenciones en pacientes muy críticos, aquellos que tienen eh, un problema de salud muy complejo, varios diagnósticos, requieren varios medicamentos y de pronto la edad no es muy favorable, entonces allí es donde nosotros podemos dar un gran aporte. Métricas de eficiencia operativa y digitalización, ¿no? El nivel de automatización de la dispensación en algún momento podría darse, ¿no? La trazabilidad, hacer un seguimiento digital completo, las tasas de ruptura de stock que tienen que ver con lo que ya venimos haciendo y rotación de inventarios también es parte de nuestras métricas actualmente. Pero, ¿cuánto ahorramos por intervención clínica, no? Porque ustedes saben que un paciente que recibe un medicamento que le produce una reacción adversa que hace que el paciente retorne por emergencia, que sea atendido en emergencia, estabilizado, con medicación, y de pronto requiera hospitalización y allí nueva medicación. Estamos hablando, miren, de cuántas fases, de cuánto gasto es para la institución este PRM, que pudo haberse evitado, sí, hemos visto allí las cifras, ¿no? Hasta un 50% es evitable. Entonces, eso sí podría ser un ahorro real
vinculado a la seguridad y a la calidad, ¿no? Que tendríamos que mostrarlo como una métrica, ¿no? Los costos de medicamentos, pero no solo por el tema de cuántos medicamentos le dieron al paciente y cuánto implica eso en dinero, sino en cuanto al resultado, si realmente esto impactó en el objetivo terapéutico, ¿no? Entonces, estamos hablando de una visión enfocada al paciente más que al medicamento en sí. O cuando hablamos de medicamentos de alto costo, ¿no? O medicamentos, de pronto que requieren una supervisión porque son de uso muy especializado. Allí también nuestra intervención es muy importante para que se puedan dar las condiciones necesarias de uso de estos medicamentos en nuestros pacientes. Tiempos de respuesta a solicitudes urgentes, ¿no? Eh, Tienen que ver también con ayuda para el paciente para que pueda recibir su tratamiento de manera oportuna, ¿no? Es un tema que también tiene cierta relación con el abastecimiento. Satisfacción del personal asistencial. El apoyo clínico que nosotros podemos brindar como farmacéuticos a profesionales médicos y de enfermería también es para optimizar su trabajo y para asegurar un resultado óptimo, ¿no? Cumplir con todos estos estándares que señala, ¿no? Las características que se dan al farmacéutico de 17 estrellas son exigencias que van a permitir pues una real intervención, una óptima intervención del profesional farmacéutico. Si quisiéramos un poquito abreviar esto como un cuadro de mando integral, en gestión estratégica podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? La perspectiva financiera que tiene que ver con la sostenibilidad y ahorro que brindamos a la institución, que no es el primer objetivo, pero que sí tiene un impacto indirecto, ¿no? Porque estamos evitando gasto, un costo que está en relación a un retorno a la inversión que se hace. ¿Pero por qué? Porque estamos previniendo complicaciones, lo que les decía, ¿no? Que el paciente pueda retornar y que pueda implicar mayores gastos a la institución, hablando de un paciente asegurado. Ya entonces, desde el punto de vista clínico, nuestro objetivo es la seguridad del paciente y podemos medir esto con una tasa de errores y podemos incluso detallar qué tipo de errores y mostrar como un indicador de intervención y de gestión, porque finalmente eso lleva también a tomar decisiones al equipo que esté gestionando el establecimiento, ¿no? Eso, ¿cuál es el impacto que vamos a obtener? Reducción de la mortalidad, ya vimos las cifras tan importantes a nivel mundial, ¿no? Implica reducción de estancia hospitalaria, reducción de reingresos al hospital, es decir, ¿qué mejor ahorro podríamos dar si es que enfocamos nuestra métrica en ese sentido, ¿no? Operativa, una perspectiva operativa de eficiencia, le llamamos 4, a eso hemos evolucionado con un porcentaje de automatización. Esto no, decíamos, no es tan sencillo en nuestros medios por falta de presupuesto, pero sí podríamos optimizar tiempos, ¿no? Tiempos, oportunidad y ser más eficientes tiene que ver también con nuestro objetivo. La calidad, que va relacionada a todo lo que ya venimos mencionando, y eso agrega valor al equipo de salud en el establecimiento, porque vamos a mejorar con los tiempos de respuesta, la satisfacción, la resolución de los problemas de salud de nuestros pacientes, pero en equipo, ¿no? En equipo y sobre todo, aportando valor a lo que ya se viene haciendo en, en la visita médica. Bueno, y todo esto siempre respaldado por información validada, información científica, ¿no? Ya les decía que los tiempos subjetivos pasaron, ¿no? Los tiempos subjetivos pasaron. Cuando en algunas clases de farmacología en la universidad, algunos alumnos no cuestionan, pero sí preocupados a veces preguntan cuando les estoy exponiendo de pronto un esquema terapéutico de una cierta patología, por supuesto apoyado en guías clínicas de tratamiento.
Entonces, doctor, eh, hay un colega, hay un doctor que él dice que él prescribe esto, él hace esto, él tiene preferencia por esto. Fácil. Entonces yo les digo, vamos a entrar a algunas webs científicas y vamos a ver qué nos dicen respecto a esta patología, qué es lo que se debe usar en primera línea, qué es lo que ha dado evidencia de buenos resultados. Y in situ, en ese preciso instante, nos facilita, ¿no es cierto?, el Internet, ingresamos. Y ellos pueden dar fe de que realmente lo que estamos hablando es evidencia científica. Lo demás es un cuento. Y tienen que aprender a responder de esa manera cuando se cuestione algo. Porque lo que cuenta hoy en día, colegas, es eso. Ya no hay subjetividad ni escuelas, ¿no? Hace unos 50 años, pues cada profesional tenía su escuela. Y a él le gustaba este grupo farmacológico y con eso trataba. Eso ya pues es historia, ¿no? Hoy en día tenemos que aprender a apoyarnos en información validada, información sólida, pero sobre todo que sea de carácter científico. Tenemos muchas web, ¿no? Algunas gratuitas, otras mejoradas con pago, pero ni se diga tampoco que el costo es alto, como para que no se intente darle un valor a ello con el impacto que puede tener en nuestros pacientes, no sería realmente, sería despreciable ese costo. Pero finalmente, como les digo, hay gratuitas y muy buenas, ¿no? A las que nosotros podemos recurrir, por ejemplo, DrugsCon nos permite ver interacciones, chequear interacciones y se pueden hacer online, o sea, usted puede estar atendiendo una prescripción y revisando si es que allí se va a producir una interacción, así, de forma rápida. Y usted está validando esa prescripción, porque si es que realmente va a ocurrir, porque se pasó en otras instancias, pues que no se nos pase a nosotros, ¿no? Y eso es válido para todo, para la dosis, para los tiempos de dosificación, los intervalos de dosificación, los días de tratamiento, ¿no? Y hasta para el fármaco seleccionado. Entonces, podemos chequear interacciones en Escape Drug también. Tenemos la web MD, consultas rápidas y comparativas. Es decir, el software está disponible con métricas. Es usted puede actuar, registrar y también le va a dar reportes de data finalmente para que pueda mostrar algunos indicadores de su intervención. Tenemos también las webs de acceso para reacciones adversas, ¿no? ¿Cuáles son los ítems que más se notifican, pues, ¿no? De su petitorio en el establecimiento, ¿cuáles son los que más se notifican? Fácil, ahí usted puede ya saber en cuáles debería ser un seguimiento o una farmacovigilancia intensiva, ¿no? Y puede acceder a estas a VigiAccess para ver cómo es en otras latitudes, en otros países, en temas de RAM. O podemos entrar a CIMA, ¿no? Cuando queremos ver las fichas técnicas, de pronto, de algunos medicamentos. La farmacia siempre ha sido un centro de información para otros profesionales y recurren al farmacéutico para cualquier duda, para cualquier elección de un alternativo con el que se pueda disponer. Entonces acá tenemos también software que nos puede ayudar mucho y de fácil acceso, incluso la Food and Drugs Administration, que nos da pues también alertas de seguridad. Colegas, hay bastante información al respecto. Nos tomaría mucho tiempo realmente describir cada una de ellas. Creo que solo es motivarlos a incursionar en estos temas para que podamos dar un giro y cambiemos ese chip en las intervenciones farmacéuticas. El rol y desarrollo del profesional farmacéutico no debe circunscribirse a la logística del medicamento. Detrás del mostrador, dentro de la oficina, eso no es. No deben vernos así. Tenemos que mostrar nuestras verdaderas intervenciones cuidando la salud del paciente. En lo que pasa después de que dispensamos el medicamento. Allí es donde tenemos que brindar los cuidados al profesional farmacéutico. Esto normalmente estaba establecido para la especialidad de atención farmacéutica, pero la atención farmacéutica la hacemos todo el tiempo. Cada vez que interactuamos con un paciente, la hacemos.
Y si tenemos oportunidad de hacer dispensación, también la hacemos, porque tenemos esa capacidad, ¿no? Desde nuestra formación. No sé si hubiera alguna pregunta, por favor. Ujú. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Leonel Valencia, de acá de Arequipa. Escribí también por el chat indicando que, bueno, yo hace poco he asumido una regencia y estoy revisando las recetas psicotrópicas para hacer mi KPI de esta. ¿Se cortó la comunicación? A ver si alcanzamos a leer. Que no debíamos aceptar estas recetas. Ahí, como farmacéuticos, ¿cómo nosotros podíamos hacer levantar que este KPI eh, vaya hacia el colegio médico y de verdad que los instruya, porque es tan fácil de hacer una buena receta, no es nada complicado? ¿Cómo podíamos nosotros, desde las farmacias pequeñas o de cadenas, podíamos hacer que se levante esta mejora continua hacia el colegio médico? A ver, entiendo, hay dos partes aquí, ¿no? Una es la venta del psicotrópico sin receta. Esa es una parte. Y la otra sería con recetas, pero mal elaboradas, ¿verdad? Con falta de información. Entiendo que hay doble. Exacto, porque estoy revisando ahorita todas las recetas de varios pacientes sin fechas, nombres, recetas mal estipuladas. Hasta he encontrado recetas en papel de, lo pongo así, como un papel higiénico de verdad, Ya. donde prácticamente se burlan de nosotros. Eh, a ver, no, hasta donde yo conozco, no existe un mecanismo directo de un establecimiento al colegio médico, pero sí podríamos hacerlo a través de nuestro colegio. Lo que nos puede ayudar allí es precisamente las métricas, ¿no? O sea, ¿cuánto de esto sucede tanto en prescripción sin receta como en prescripción de recetas mal elaboradas? Ese es un dato a nivel hospitalario. Nosotros registramos los errores, porque errores hay varios, a pesar de que la receta es informatizada, a pesar de ello hay errores. Y a veces hasta más fácil es cambiar una tecla o un clic mal dado y pues ocasiona problemas, ¿no? Pero, a ver, en el ambiente hospitalario, que es donde yo estoy actualmente, si una receta nos llega con alguna falta, deficiencia, rayada, arrugada, una receta especial, más aún si es que esta receta va a la dirección de medicamentos como parte del informe de estupefacientes y psicotrópicos, se rechaza, ¿no? Se rechaza, simplemente se rechaza. Para enojo de muchos, tal vez, pero la normativa respalda. Este es un documento legal, un documento que tiene que estar bien presentado, porque además implica también que el paciente pueda usarlo para tomar adecuadamente el medicamento, porque si no está legible, le falta información, es un riesgo para la salud del paciente. Entonces, el manual de buenas prácticas de prescripción también respalda para que uno pueda tomar decisiones de qué receta atiendo y qué receta no atiendo, porque el profesional médico y otros prescriptores, como el odontólogo, están en la obligación de elaborar una prescripción de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud, que es nuestro ente regulador en nuestro país. Entonces, si uno quisiera actuar, lo puede hacer a ese nivel, ¿no? Pero interesante sería si usted lleva
una data y elabora un informe, ¿no? De pronto al colegio farmacéutico de lo que viene sucediendo. Eso puede llevar a que de repente en otras instancias se tome mayor atención y no solo implique a su establecimiento, sino a muchos otros, porque lo que usted vive es una muestra de lo que sucede en el entorno, solo que muchos no le han prestado atención, pero probablemente se está dando lo mismo. Entonces, si empezamos a usar esta data, podemos no solo mostrar nuestra intervención, sino transformar esta realidad que afecta a quién, a nuestros pacientes, ¿no? Porque una receta mal elaborada tiene impacto negativo en la salud de nuestros pacientes. En los hospitales, en las clínicas, es más fácil porque llega a los gestores, a los jefes de departamento y servicio y se toma acción con los especialistas o los médicos operativos, ¿no? Para que corrijan esta situación. Pero si no tenemos esas instancias, podría fácilmente hacerse a través de la Dirección de Medicamentos o el Colegio Farmacéutico. Ese sería mi consejo, ¿no? No sé si he respondido la inquietud. Sí, doctor, sí, estoy de acuerdo. Yo que aparte hago auditorías, sí, tengo una data de hace 2 años, 3 años de varias farmacias, KPIs que he hecho, donde yo sí me gustaría, de verdad, que alguien lo tome en serio, porque la seguridad basada hacia el paciente en farmacología, en fármacos, dispensación, estamos en pañales, y lo digo así crudamente, estamos en pañales. Colega, que ese trabajo, esa recopilación de data no quede en vano. Yo creo que podríamos hacerlo a través de la Dirección de Medicamentos, que a su vez ellos sí podrían, intervenir a nivel colegio médico, ¿no? Tienen la potestad, son entes rectores y hay incumplimiento de la norma. Y si tenemos evidencia y data, perfecto. Ese es un aporte importante que se puede dar en favor de la salud pública. Estoy dispuesto a compartir esa data, doctor. Usted me dice su correo, yo se la mando y le explico cómo lo he hecho y lo fundamentamos. Perfecto. En la primera diapositiva tienen mi correo y también para cualquier otra consulta, siempre para estarnos apoyando en adelante, cuenten con lo que necesiten, colegas. ¿Alguna otra inquietud? Sí, doctor Walter. Doctor, buenas noches. Walter Vance Buenas le noches. saluda. Un gusto saludarle, doctor. Le hablo desde Lima. Ah, qué gusto, doctor. Sí, yo laboro en el hospital de la policía y pues Ya, me estuve atento a toda su exposición, ¿no? Tengo dos preguntas, doctor, en base más a su experiencia, ¿no? Eh, con respecto a mi primera pregunta es, en la mayoría de hospitales o en los hospitales que yo conozco, no he visto la intervención del químico farmacéutico en las áreas de abastecimiento de las unidades ejecutoras. Entonces, parte de la cadena de abastecimiento de medicamento, del suministro, es la adquisición, ¿no? Entonces, las compras. Entonces, he visto que no hay muchos farmacéuticos que elaboran esta área o hasta ahorita no he conocido uno que elabora. ¿Qué opina usted o tiene experiencia sobre el químico farmacéutico eh, que haya la intervención en los hospitales para que pueda ser parte del área de abastecimiento, ¿no? ¿Cuál es su experiencia, su perspectiva? ¿Qué opina sobre que un químico farmacéutico debe estar en esa área? Lo digo por el hecho de que no he encontrado muchos farmacéuticos que laboran en esas áreas. Sí hay, he visto que sí hay, pero hasta ahorita conozco diferentes hospitales y hay otros profesionales involucrados ahí. Y yo he interactuado con esos profesionales y he visto que ellos más van al área económico, van al área
de la adquisición, pero no van al área clínico, no ven el ámbito clínico, lo que esté especificado, ¿no? Lo que esté hablado, ¿no? Así. Eso es con respecto a mi primera pregunta. Y con respecto a la pregunta número dos, es sobre los almacenes de los hospitales. Los almacenes de los hospitales, que son almacenes especializados, ¿qué opina usted sobre que siga en algunos hospitales en su organigrama lo siguen teniendo en su departamento, en su servicio de farmacia, mientras en otros hospitales sí, forman parte de logística, del área de logística? Entonces, este cambio que están haciendo algunos hospitales es bueno de su perspectiva, de su experiencia, para mejorar el abastecimiento, para mejorar la disponibilidad. De todo eso en base a su experiencia, ¿usted qué me diría? Pues, ¿no? De antemano, muchas gracias, doctor, y estoy pues muy agradecido por su exposición. Bien, doctor. En relación a la primera pregunta, sí me parece importante la intervención del profesional farmacéutico en el suministro de medicamentos, ¿no? Desde la estimación de necesidades, programación, adquisiciones y, por supuesto, control de los almacenes, gestión de los almacenes especializados. Mire, la experiencia, eh, por lo menos en salud, donde ya tengo 40 años laborando, este, antiguamente pasaba eso, ¿no? Cuando yo recién ingreso a la institución, las compras las realizaba personal logístico, administrativo, y los almacenes realmente eran un caos. Había muchos productos que no se usaban por malas compras, porque no había conciliación entre la necesidad del usuario en el hospital con el área administrativa que hacía las compras, porque ellos mismos revisaban las especificaciones técnicas, todo ese tema. Entonces, en el paso de los años, algunos gestores centrales, porque salud tiene una administración centralizada, se percataron que era necesario la intervención de profesionales de la salud previa a la adquisición de bienes estratégicos, llámese medicamentos, dispositivos médicos, materiales odontológicos, reactivos de laboratorio, etc. Y se conformó unidades que a la fecha existen y que se llaman unidades de evaluación de recursos médicos. Y se inician estas unidades con un profesional médico, un profesional farmacéutico y una enfermera, además de un operador de sistemas, porque había que manejar y interconectar todas las redes a través de un software. Esto, por supuesto, fue favorable porque permitió comunicar al usuario, que es el asistencial, el centro hospitalario, con la unidad de compras, ¿no? Era como un puente que además evaluaba que se pida lo que realmente era necesario, que tenga las especificaciones acorde con lo que se usa, porque ustedes saben, por lo menos en dispositivos médicos, hay detalles y hay detalles. Y si no se compra fino, el producto se queda y no se usa, y no llega realmente a la necesidad del cirujano, digamos, ¿no? Y así pues los almacenes se sobreestoquean de productos que luego nadie los quiere y se pierde ese dinero. Entonces, sí, se vio que realmente tuvo un buen impacto, se empezó a mostrar la data del ahorro en compras, de optimizar los petitorios. Eso persiste actualmente. Ahora, Salud, hace los últimos años, ha conformado también una central de abastecimiento a nivel central en Lima, y en esta central de abastecimiento yo sé que hay químicos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque hay instancias en las que hay que revisar las propuestas, hay que revisar la solicitud de los usuarios, que los fármacos estén acorde con los petitorios, ¿no? Hay petitorios de uso obligatorio en la institución y entonces la compra tiene que conciliar con el petitorio y eso quien domina es el profesional farmacéutico. Entonces, hay instancias en toda esta cadena logística en las que sí participan profesionales farmacéuticos, ¿no? Eso es lo que actualmente contamos en la institución. Que no ha resuelto el problema del suministro y el abastecimiento, es verdad que no, porque
está amarrado a temas coyunturales país, temas presupuestales, temas políticos. Entonces, eso sí, verdaderamente a quien aún tengamos al mejor especialista en compras, no va a poder hacerlo si no tiene una disponibilidad presupuestal, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay intervención de profesionales, plenamente de acuerdo. O sea, esta visión que yo les doy no quiere decir que los farmacéuticos tengan que dejar el suministro. No, no. Lo que pasa es que eso, el impacto en salud representa un porcentaje necesario, pero bajo. Es una métrica que nosotros hemos venido haciendo siempre. Desde que ingresamos a un establecimiento, es como quien dice farmacéutico a la farmacia, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con los almacenes, con el área de dispensación, ¿no? Área de hospitalización. Eso es correcto. Y es más, nosotros ahorita en el hospital tenemos un farmacéutico en cada almacén especializado que se encarga de que no falle el producto, de que se estime correctamente, coordina con los servicios, coordina con las otras farmacias. Es decir, es un trabajo de hormiguita excelente, estupendo y que se refleja en el oportuno abastecimiento. Pero lo que pasa es que esa data ya existe, ya se da. Pero lo que no queremos que pase desapercibido hoy en día y que sí está dando impacto a nivel mundial es la otra intervención, la intervención clínica, la intervención donde el paciente es el protagonista y donde no hay otros actores que se preocupen. ¿Se da cuenta? Entonces, al interior, el fármaco está muy bien manejado por especialistas en temas logísticos, ¿no? De buenas prácticas, pero después, cuando lo recibe el medicamento del paciente, no hay quien se asegure que ese medicamento alcance el objetivo para el cual fue prescrito. Esa es un poco la visión, que también nosotros, por supuesto, si solo hay un farmacéutico, no le va a alcanzar el tiempo, pero si podemos tener farmacéuticos para intervenir en estas ramas, eso es lo ideal. Esa es la farmacia punto cuatro, o perdón, sí, pues la gestión farmacéutica punto cuatro que queremos hoy en día. ¿Ya? En relación a la segunda pregunta de los almacenes, si son bienes estratégicos en salud, llámese medicamento, dispositivo médico, material odontológico. La norma, la norma establece que es el profesional farmacéutico el responsable de todo el suministro, de toda la normatividad que se tenga que cumplir en estos establecimientos. Miren, hace pocos años, no hace muchos años, mejor dicho, el tema de materiales médicos, dispositivos estaba a cargo de enfermería. Por lo menos en salud ya esto ha sido transferido a los profesionales farmacéuticos, salvo que sea un establecimiento donde no cuentan con profesionales en cantidad suficiente para hacerlo. Pero si lo hay, ya eso se da. Nosotros en el hospital, actualmente, en Aguara de Salud, donde yo laboro, tenemos un almacén especializado para medicamentos y uno para dispositivos médicos. Y a cargo, por supuesto, cada uno de un profesional que se encarga de aplicar toda la normatividad, pues, y las supervisiones que pasan nuestros almacenes ya por norma, ¿no? Entonces, eso es así, o sea, no, pasamos a lo mismo que en el ambiente logístico, si va a estar a cargo de otro tipo de profesionales, entonces no se va a dar pues la especialización de la que estamos hablando, porque el manejo lo tiene el profesional farmacéutico. Además, es quien vincula con los servicios, porque el almacén especializado no es un ente cerrado. En nuestro hospital hay una coordinación directa para estimación de necesidades, para modificación de programaciones, reprogramaciones, incrementos cuando hay cambios en la oferta, en la implementación de consulta o implementación de camas hospitalarias, de implementación de ambientes quirúrgicos. Es decir, toda esa relación la hace el farmacéutico que está a cargo de los almacenes con los jefes de servicio directamente, ¿no? Aparte de que cada área tiene sus profesionales también que se relacionan con sus usuarios internos. Entonces son campos que no podemos dejar, son campos que ya están respaldados por la norma. Lo que pasa es que ahorita acá en Perú nosotros no tenemos una norma que obligue a un gestor a que el farmacéutico haga seguimiento farmacoterapéutico,
digamos, hospitalario, ¿no? O a pesar que el sistema de dosis unitaria nos impulsa también a eso, pero a veces la norma está para aplicarse, pero el profesional farmacéutico sigue pensando que su trabajo es al interior, no al exterior de la farmacia. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Ese chip tiene que cambiar. Nosotros tenemos que estar dentro, sí, pero salir también. Salir para colaborar con el equipo médico en la recuperación de salud del paciente, ¿no? Ese es un poco este, mi opinión, ¿no? Y como que deberíamos seguir esa ruta. Bien, colegas, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bien, al parecer no tenemos ninguna consulta adicional, doctor Bertin. Muchísimas gracias más bien por su participación en este ciclo de conferencias del mes del químico farmacéutico y muchas gracias también a todos los asistentes el día de hoy. Sería todo de nuestra parte y nos vemos en las próximas conferencias. Muchas Tengan muy buenas gracias. Buenas noches.